Son las 3 de la tarde con 2 minutos del día 30 de septiembre, tal como habíamos quedado con los estudiantes, que se iba a hacer la tutoría de repaso, retomando un poco la agenda que se había trabajado en la tutoría virtual del sábado. Entonces, estoy esperando que los alumnos se conecten. Se les mandó la invitación a las alumnas que siempre se conectan, que son Joana y Marne, perdón, Joana y Victoria. Entonces estoy dándoles ese tiempo para ver si se conectan y poder darles la tutoría acerca de las dudas que ellas tengan de la tarea número 3 o de los ejercicios de la unidad 1 y 2, que son las que se les van a evaluar en el próximo parcial. Entonces voy a hacer un tiempo de espera para ver si ellas se conectan y poder presentarles la información. Muy bien, aquí revisando cuántos alumnos se han conectado en media hora, pero no hubo ninguna de las dos que han estado pendientes de las tutorías. A ellos se les mandó la invitación aquí en la plataforma, tanto a Victoria como a Joana, ¿verdad? Entonces vemos de que ninguno se conectó. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dar una breve explicación. Voy a subir esta presentación y esperaré otro día. A lo mejor ellas se pueden conectar o me preguntan por los avances de la tarea, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues voy a compartir algo de lo que les iba a explicar a ellas. Entonces tengo el material de la tutoría número 2, que es el que iba a retomar un poco, ¿verdad? Con ellos, para recordarles que tienen que tener en cuenta las definiciones y los teoremas. Por ejemplo, el de los límites infinitos, ¿verdad? Que es este teorema 1.1 y el teorema 1.2, que también le está diciendo cuándo es que los límites tienden a infinito o a menos infinito. Entonces, para que ellos reconozcan las características, ¿verdad? Y las puedan aplicar. También el teorema 1.3 en la página 4, que cuando tenemos la suma de un límite infinito más una constante, ¿verdad? Su resultado es infinito. Y asimismo en el literal B, cuando tenemos una constante por menos infinito, le da menos infinito. El teorema 1.4, que también le está diciendo de que si tenemos un límite al infinito y el otro igual a una constante, entonces si esa constante es mayor que 0, el producto de esos límites es infinito. Y si es menor que 0, su producto es menos infinito. También el teorema 1.5, que a ellos les servirá cuando tenemos el resultado de que el límite es menos infinito y el otro límite es una constante. Entonces también tenemos el caso de que si la constante es mayor que 0, y por el límite de esa constante le va a dar menos infinito.
Igual el caso contrario, si la constante es menor que 0, el producto de esos límites es infinito. También tengo la definición número 1.3 para que ellos también la recuerden, ¿verdad? Que nos está diciendo de que si x tiende a 0 por la derecha de una función, entonces va a ser igual a más infinito. Es cuando es una asíntota vertical de la gráfica de la función, ¿verdad? Entonces se cumple para esos casos dependiendo de esas características, teniendo en cuenta que la recta x igual a x0 debe ser una asíntota vertical. Límites al infinito, su representación gráfica, ¿verdad? 1 sobre x. Tenemos ahí la gráfica. Tenemos acá otra. ¿Qué sucede? Dice con el f de x cuando tiende o decrece infinitamente. Entonces, para sacar la definición 2.1, tenemos que si la línea recta dada por y igual a b y b pertenece a los reales, es asíntota horizontal de la curva. Y es igual a f de x y la x tiende a más o menos infinito. De la función evaluada en x va a ser igual a b. Tenemos aquí el ejemplo 2.1, que también se trabaja, ¿verdad? Aplicando propiedades. Se calculan primero la distribución del límite para ambos, luego se calculan por separado y luego se resuelve lo que es la suma. Entonces, la suma de los límites en ese caso dice que es igual a 1. El ejemplo 2.2, que también me está diciendo de que encuentre el siguiente límite. Igual que en el anterior, debo aplicar propiedades. En este caso tenemos una fracción, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo por separado. Primero el numerador, luego el denominador. Y en ese caso nos da una forma indeterminada de infinito sobre infinito. Recordarles a los estudiantes que cuando tenemos esta forma, pues hay que buscar la manera de quitar esa indeterminación aplicando propiedades algebraicas. En este caso, dividimos numerador y denominador por x cuadrado, ¿verdad? Que se puede observar aquí. Para que se quite la indeterminación, se resuelve algebraicamente, ¿verdad? Y al volver a evaluar en infinito, ya no tenemos una indeterminación. Entonces, eso no lo olviden, porque en la tarea por ahí, varios llegaban a la forma indeterminada, pero cuando tenían que seguir el proceso de quitar esa indeterminación, pues ya no seguían haciéndolo. Entonces recuerde esto, si obtiene una indeterminación, usted tiene que buscar el proceso algebraico para que pueda obtener el valor del límite, ya no de forma indeterminada. También recordar este otro material que es sobre las propiedades, ¿verdad? El teorema 2.1 le dice si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces se va a cumplir que el límite cuando x tiende a más o menos infinito de p sub x sobre q sub x va a ser igual a 0. Y cuando el grado del numerador es igual que el grado del denominador, entonces dice que eso va a ser igual a 0. Y coincide con el cociente de los coeficientes principales. Y la tercera propiedad, que si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces no existe límite, ya que la función crecerá o decrecerá si cota, es decir, el límite x tiende a más o menos infinito de p de x sobre q de x igual a más o menos infinito de acuerdo a cuál sea el caso. Nos presenta aquí un ejemplo del límite cuando x tiende al infinito, ¿verdad? En este caso
nosotros lo que hacemos es dividir sobre x, ¿verdad? En ambos, en este caso como es raíz, debo dividir sobre raíz de x cuadrado para que me quede x, ¿verdad? Al efectuar este proceso algebraico, llego a esta expresión. Y entonces, al evaluar el x cuando tiende a infinito, en esta expresión obtengo el valor de 1. Y luego en la tarea número 3, a ustedes les venía hablando acerca, o les viene hablando acerca de la derivada. Esta es la definición, ¿verdad?, de la derivada, retomando lo que es el concepto del límite. Entonces esta definición 3.1 también tienen que recordarla. Recordar que la derivada se representa como f' de x0 o la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Entonces, se comienza primero encontrando la derivada de acuerdo a la definición del límite, que va a ser la derivada de x sub 0 es límite cuando x tiende a x0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Entonces, al hacer la evaluación y sustitución, pues se comprueba cuánto vale el valor del límite. Aquí el ejemplo, ustedes lo pueden revisar, ¿verdad? Hace las sustituciones y al final representa eso mediante una gráfica. Luego viene en la siguiente lo que son las propiedades de una de las derivadas, ¿verdad? Entonces tenemos la definición 3.2, que es la que acabamos de utilizar anteriormente. Tenemos el teorema 3.1, propiedades de la derivada de una función, que también las trabajamos en la tutoría, ¿verdad? Que es k por la derivada de una función. En la constante no se deriva, sino solo se deriva la función. Tenemos la regla de la suma, ¿verdad? Que se distribuye la derivada a ambos. La regla del producto, que va a ser la derivada de la primera función por la segunda, más la segunda función derivada por la primera. Y si tenemos un cociente, tenemos que tener en cuenta que va a ser la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Es porque a la hora de calcular esas derivadas tenemos que tener en cuenta esas propiedades. Y la forma sencilla de calcular la derivada, ¿verdad?, de una función, como lo vimos en la tutoría, cuando no aplicamos la definición del límite, sino que solamente aplicamos propiedades de derivadas, venimos nosotros y el exponente se baja y se multiplica por el coeficiente. 3 por 3, 9. Y esta parte literal se disminuye en 1. Por eso va a ser 3 menos 1, 2. Siguiente, baja 2 por un 1 que está aquí, 2 por 1, 2. Y el x lo disminuyo en 1. Más, aquí hay un 1 por 3, 3. Y me queda x a la 0, que es 1. Y la derivada de una constante, 0. Ese mismo resultado, nosotros podemos hacer la derivada utilizando la definición de lo que es límite. Ese es el ejemplo. Luego tenemos las derivadas de las funciones trigonométricas. Siempre les hago hincapié de que estas formulitas las vayan sacando aparte para que se las vayan aprendiendo, porque a la hora de hacer la evaluación escrita, pues van a necesitar recordar esas propiedades. Entonces tenemos la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Derivada de una exponencial es la misma exponencial. Tenemos acá los ejemplos. Tengo 2 seno de x más x cubo más 4. Te derivo primero el seno, 2 seno de x. 2 por ser una constante sale y voy a derivar el seno más la derivada de x cubo más 4. Y eso me va a quedar 2. La derivada del seno es coseno de x más, derivo esto, 3 por 1, 3, x cuadrado, derivada de 4, 0. Y aquí tenemos otra, ya tenemos una mezcla.
tenemos tanto lo que son trigonométricas, ¿verdad? Y un cociente. Entonces digo yo, derivada de la tangente por el coseno de x más x, que es el denominador, menos derivada, el denominador, que es coseno de x más x, su derivada por el numerador, que es la tangente, entre coseno de x más x al cuadrado. Entonces derivo, la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x por coseno de x más x, menos el coseno, la derivada del coseno es seno, menos seno. Y la derivada de x es 1, aquí solo lo invierte, por la tangente y el denominador al cuadrado. Y de ahí se reduce lo que se puede y ahí queda. Luego les presentan a ustedes una serie de ejercicios que ustedes pueden practicar, ¿verdad? Para que a la hora de hacer su prueba presencial, pues tengan una idea. Entonces, ya les di una breve explicación y yo espero, si hay algunos que se conecten, ¿verdad? Tal vez ahorita ya no, porque ya son casi las 4 y nadie se ha conectado. Pero igual yo les mando el mensajito para que lo que vayan trabajando de su tarea número 3 sería, ¿verdad? Tarea número 3, porque esta es la tarea que ya entregaron, ¿verdad? Entonces, la tarea número 3, para que la vayan trabajando, que es acerca de límites, ¿verdad? Perdón, derivadas. Entonces sería de que, bueno, en el caso de las que siempre se conectan, aquí tengo yo la asistencia, que es Victoria Dayana y Joana. Ahora ninguna de las dos, pero estaré pendiente para que puedan hacer sus consultas en el momento que les resulte, ¿verdad? A ellas, porque a veces expresan problemas de conectividad o actividades familiares que no las dejan. Entonces estaré en plataforma por cualquier duda que puedan tener.